Había pasado algún tiempo ya. Yo había llegado al internado de Nirgua en bachillerato, no con muy buen consentimiento de mamá. Recuerdo cuando me iba a ir al colegio, mamá no estuvo de acuerdo que yo me fuera. Sin embargo, mi papá sí estuvo de acuerdo, firmó un documento y estuve allí en ese internado en el cual no recibí ninguna llamada telefónica de mis padres durante algún tiempo. Los fines de semana pasaban y eran los días en los que los hijos hablaban con sus padres les hacían llamadas telefónicas desde larga distancia. En aquellos tiempos, ustedes saben, no había teléfono celular, así que las llamadas eran teléfonos de línea a oficina, y en este caso llegaban al internado. Ya yo me había hecho la idea de que mi familia no tenía tiempo para llamarme, tal vez no tenían dinero para llamarme. Mi mamá quizás con el hecho de cumplir la promesa de que no me iba a llamar por haberme ido sin ella estar de acuerdo, pues había pasado descomunicado de mi familia y un día se escuchó en el megáfono que decía, Edixon Salgado tiene llamada telefónica externa. Cuando decían llamada telefónica externa se referían al hecho de que la llamada venía desde otro lugar, que no era interna en el colegio, sino que podía venir de una ciudad lejana. Casi siempre cuando era una llamada telefónica externa a un alumno, era porque sus familiares les estaban llamando de sus ciudades correspondientes. Así que yo me emocioné un instante el hecho de saber noticias de mi familia. No recuerdo cuál fue la última conversación con mi familia antes de esos momentos. Así que me emocioné, pero ustedes saben, aquello de no desilusionarme, de no querernos emocionar de una manera vana. Yo pensé, tal vez se confundieron otra vez por el megáfono y en vez de decir el otro Edixon Borges que vivía allí, tal vez se confundieron conmigo. Así que yo me asomé a la puerta y dije, se confundieron, probablemente sea Edixon Borges. Y al rato volvieron a decir, Edixon Salgado tiene llamada telefónica externa. Entonces mi ilusión se prendió de hablar con mi familia. Y salí corriendo de la habitación, disparado como un rayo. Tanto que el piso de del hogar estaba muy liso y me resbalé, caí, me levanté. La emoción no hizo que me diera cuenta del dolor. Abrí la puerta a la oficina. Pasa, aquí tienes la llamada. Teléfono descolgado sobre el escritorio. Lo tomé y del otro lado de la línea no había una llamada familiar, no había una voz que yo reconociera, no había una voz materna ni paterna. Así que era una voz quizás de alguien con autoridad que me decía en ese momento, Edixon, te estamos llamando para darte la noticia de que estuvo lloviendo demasiado para estos lugares estos últimos días. Y la montaña donde vivía tu familia, la casa quedó debajo del barro y tapó todo. Tu familia estaba ahí adentro y no se pudo hacer nada. Te estamos dando la noticia. Cuando recibes una noticia como esa, tu mundo se apaga. Cuando recibes una noticia como esa, te enlutas por dentro. Miras a tu alrededor y tú quieres que todos se enluten contigo, que todos hagan por lo menos un signo de respeto, pero nadie sabe lo que pasa en tu interior. Nadie comprende a cabalidad lo que te está doliendo por dentro. Nadie entiende el choque de emociones contraídas que hacen ebullición dentro de ti de tal forma que sientes como que algo se estalla, algo se rompe, algo se quiebra. Nadie puede comprender eso, solamente la persona que lo vive. Así que yo me di cuenta que yo no podía estar entre los que estaban allí, ni siquiera de noticias a nadie. Es evidente que mi mundo se apagó, mi felicidad se esfumó, duró menos de lo que yo pensaba. Así que salí corriendo, no ahora hacia el teléfono, sino para alejarme de él. Lo dejé tirado. No recuerdo si lo colgué otra vez. Realmente no me acuerdo.
Lo que no voy a olvidar fue el dolor que sentí en ese momento. Caminé, cuando me di cuenta estaba caminando sobre la cancha de fútbol del colegio. Luego caminé hasta el final de la cancha de fútbol del colegio y pensé que no era suficiente. Salté la cerca, la barda, y comencé a correr en las fincas llenas de naranjas. El césped estaba muy hermoso. Parecía que lo habían apodado, lo habían podado en esos momentos, lo habían cortado. Y yo comencé a correr. No sé ni siquiera por qué corría. Lo cierto fue que de repente me tropecé y caí. No me quise levantar. Me podía levantar, pero no quise hacerlo. Simplemente me volteé al cielo y empecé a recriminarle a Dios y a reclamarle tantas cosas. Tal vez eso de que, Señor, ¿por qué? Señor, si yo te he sido fiel, si yo he orado, si yo he pedido que guardes a mi familia, ¿por qué, Señor? Pensaba en mi mamá, pensaba en mis hermanos. Era un dolor que no podía explicar ni nunca lo he podido explicar. Así que con el alma hecha pedazos, como pude, algunos me ayudaron para salir de viaje y ver a dónde había pasado todo en mi casa. Cuando regresé, era evidente. La casa había quedado casi en su mayoría debajo del barro. Mi mundo estaba nublado. Mi visión estaba ofuscada por el dolor. Y de repente escuché la voz de mi hermano, sorprendido de verme. Luego supe la historia. Dios había obrado de forma maravillosa para que a mi hermano, mi mamá, mi familia no le pasara nada. Yo sumiendo una derrota y recriminándole a Dios las cosas que estaban pasándome. Y Dios ya había hecho provisión para que cuando eso aconteciera, Él responder mis clamores y mantener a los míos seguros. Mi cara estaba llena de vergüenza ante el cielo. No deseaba orar porque me daba vergüenza. Así que debajo de la montaña en mi casa casi siempre solía correr una mina de agua. Y en esa mina de agua lavé mi cara. Y allí me levanté al cielo con lágrimas de agradecimiento, de alegría y también de vergüenza. Y le pedí a Dios que me perdonara por haber no confiado en Él, por haber desconfiado de su protección. Eso me recuerda aquel texto que aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 39, cuando dice, y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En estos días nosotros estamos deseando, añorando esos días de bonanza. En estos momentos nosotros queremos que la bonanza llegue, que la tranquilidad vuelva a reinar, porque las olas han golpeado nuestro barco, porque tal cual como los discípulos, nosotros nos subimos al barco de este planeta y de repente todo se puso negro y comenzó a llover y a llover, las olas se empezaron a batir y golpearon el barco. De repente las maderas del barco empezó a rechinar, ese ruido que se escucha justo antes de que se rompa todo. Los discípulos se desesperaron y tal vez empezaron a gritarse unos a otros, a babor, a tribor, tiren el ancla, allá y aquí. No sé qué tantas cosas habrían hecho estos marineros expertos. Lo cierto es que
todo lo que ellos pudieron hacer fue en vano, no sirvió de nada. Más bien, la tempestad enardecía, se enfurecía más, parecía que se ensañaba contra ellos. Pero Jesús estaba dormido. Y tal vez los discípulos pudieron pensar que Jesús estaba desentendido. Tal vez los discípulos pudieron pensar que a Jesucristo no le importaba si ellos perecían o no. En este momento de tormentas y dificultades, cuando la remesa se escasea, cuando la alacena de la casa está más vacía, cuando la preocupación últimamente ya no nos está dejando dormir, cuando algún familiar padece de una enfermedad terrible y aún a esto se le suma este asunto que nos está pasando a todos en este planeta. Cuando las cosas tal vez no venían bien, de repente el clímax de nuestra vida se estaba tornando difícil y nosotros esperábamos salir a flote porque todavía teníamos el cuello arriba del agua, no nos habíamos ahogado, pero de repente vino este problema tremendo que nos pasa a todos, como para empeorar la situación. Nosotros que creemos en Dios y deseamos su protección constante, vemos que los días pasan y las cosas se tornan más difíciles. Pareciera como que Jesús se quedó dormido. Pero sabes, los gritos de desesperación no hacen que Jesús obre un milagro. Los gritos desesperados, frenéticos de los discípulos solo lograron que Jesús se despertara. Él sabía lo que estaba pasando. Aún en su descanso, Jesucristo se levanta, interrumpe la siesta y le dice al mar, y le dice a la tempestad, silencio. Y la tempestad, como fieles súbditos ante las palabras del Creador, obedecen. Si Jesucristo no hubiese creado la tempestad, no hubiesen obedecido. Pero son obra de su creación. El mar, el viento, son obra de su creación. Así que callaron. Esto me dice a mí que Dios es el que tiene el control. Pero sabes, la indignación de Jesús al ver que sus hijos no tenían fe. Jesucristo no cayó a la tempestad para que ellos no murieran. Jesucristo no cayó a la tempestad, no le dijo a la tempestad que hiciera silencio para salvarlos de ella. Jesucristo cayó a la tempestad, era porque necesitaba reprender a sus discípulos y aún Él le dice entonces en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amigo querido, la desesperación no mueve a Cristo. La desesperación no hace que Jesús haga un milagro. Lo que hace que Jesucristo haga un milagro es tu fe. Es nuestra fe. Momentos como estos tendremos suficiente fe. Espero que al pasar toda esta tempestad, todos hayamos aprendido la lección y hayamos entendido por completo de que hace falta orar más, de que hace falta estudiar más, hace falta acercarnos más a Cristo, hace falta que nosotros estemos en tan comunión con Él que Dios pueda obrar en nuestra vida un milagro. Un milagro en el cual todos nosotros podamos tener bonanza.
Un milagro en el cual nosotros podamos ver que la tempestad y todos los vientos han calmado. Y entonces ahora con ese silbido apacible podamos ir todos a alabar a Dios y a estar agradecidos porque Él una vez más no dejó que esta barca se hundiera sin que sus propósitos fueran cumplidos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos proteja a todos.